promocional y publicitario. Este programa se transmite por Exa FM y Democracia AM. Mírelo en YouTube por Democracia TV. En Twitter somos Democracia S. 8:30. Mi muy sentida condolencia para este caballero tan querido por este periodista, el colega Francisco Rocha, perdido a su hermana Marta, su madre prácticamente, dadas las condiciones que se nos presenta a las familias. Yo mismo soy prácticamente desde muy temprana edad huérfano de padre y madre. Marta Rocha hizo las veces de madre de Francisco. Nos da muchísima pena el enorme cariño que él y el respeto que como casi mamá le tenía a Francisco, su hermana. Y el padre siempre fue Absalón. Así es que ahí hay un modelo de vida muy bien lograda que yo saludo y que yo admiro. Francisco Rocha, mi sentido pésame y el pésame de toda nuestra audiencia para usted. Qué pena. Bueno, vamos a hablar, distinguidos caballeros que me acompañan. Señor doctor Santiago Basabe, académico de lujo, presente aquí, conjuntamente con el exasambleísta, talentoso exasambleísta César Rodríguez. Está con nosotros también, ahora afiliado a Creo, el doctor César Carrión, asambleísta actuante en estos momentos. Lo que queremos topar es el amplísimo tema de la nueva política exterior del presidente Moreno. ¿A usted qué le parece? ¿Cómo está configurando, digamos, este nuevo escenario que, por ejemplo, para optimizar nuestras relaciones, comenzando desde el orden económico con el Fondo Monetario Internacional, los organismos financieros de desarrollo, los privados, los que nos han prestado el dinero en cantidades ingentes y que ahora vamos a tener que acudir nuevamente a ellos? No hay otra solución, dicen, ¿no? Y el conflicto es muy grave. La situación de los países que venían siendo parte de la preocupación y de una estrategia de un conjunto de países latinoamericanos cuyos mandatarios plegaron hacia la izquierda y están en este momento acusados, la mayor parte, de temas de corrupción. Muchos de ellos están detenidos. Pero la solidaridad se está de alguna manera imponiendo por obvias circunstancias, ¿no? Tienen que defenderse en conjunto, en simultáneo. Y entonces estamos viendo reveses, en cambio, en determinados temas para nuestra república. Esto nos puede, tal vez, César Rodríguez, aclararnos cómo ve usted la configuración de una destreza grupal que nos están exhibiendo los mandatarios de izquierda frente a urgentes definiciones de política exterior que ha tenido que asumir especialmente el presidente Moreno, con otro matiz. Es atinado ese matiz, esclarece el panorama, nos pone en un juego o en un escenario más bien mucho más virtuoso, más entendible para la gente de todas las ideologías
que predominan en el ambiente ecuatoriano y latinoamericano, beneficios de la política exterior o perjuicios de la política exterior de la administración Moreno. César Rodríguez, bienvenido, muchas gracias a ustedes. Doctor Rodríguez, muchas gracias por estar aquí. Doctor Santiago Basabe, muchas gracias, nos dan el lujo de tenerlos acá. Muy buenos días a todos. Muy buenos días, don Gonzalo, buenos días a todos sus radioescuchas. Un placer compartir esta mesa con mis contertulios, a quienes saludo esta mañana. Creo que en el escenario internacional, el rol que está obligado a asumir el gobierno de Lenín Moreno es el rol que responde a lo que pasó en términos nacionales, internos. Es decir, en el Ecuador cayó el telón que ocultaba lo que realmente estaba ocurriendo en el Ecuador. A nivel internacional, también ese telón ha empezado a caer y empieza a verse lo que está ocurriendo en cada uno de los países en los que un determinado discurso ha establecido una realidad absolutamente diferente entre el discurso y la práctica. En el Ecuador, Rafael Correa está enfrentando la consecuencia de una actitud y de un escenario que él preveía, de que su condición de exmandatario iba a estar absolutamente cubierta por todo el sistema institucionalizado que dejaba establecido. Cuando eso cae, estamos viendo que eso que él creía que iba a estar blindado termina mostrando, yo diría, toda la escoria de la que ha sido capaz de acumular un gobierno que terminó siendo absolutamente contrario a lo que planteó en sus orígenes, es decir, un gobierno que buscaba la transparencia, que buscaba el combate absoluto contra la corrupción y hacer transformaciones radicales. En términos internacionales, me parece que la recuperación de los espacios que el Ecuador debe tener y siempre tenía abiertos, pero que por ideología no se utilizaron, como es el de echar mano a recursos económicos que son necesarios en este momento y que por formatos ideologizados se establecían como absolutamente negativos. Me parece que la presencia en organismos multilaterales de Ecuador hoy en este escenario es importante, es necesario, es fundamental, y creo que a la larga termina siendo más beneficioso que estar en una lógica de que el Ecuador esté mirando en una sola dirección y entregada a una sola política de financiamiento externo, como es la vía China, por ejemplo. Me parece que diversificar esas redes de financiamiento y volver a los organismos multilaterales es fundamental para el Ecuador. Y que la diplomacia ecuatoriana empiece a actuar en función no del manejo político, sino en el manejo profesional, técnico, que está ocurriendo hoy en Cancillería, me parece que es extremadamente importante para el Ecuador, en razón de que está marcando distancias con posiciones que políticamente ideologizadas como estaban, a veces se quedaban ciegas, sordas y mudas frente a las realidades que estaba viviendo Venezuela, que está viviendo Nicaragua, por ejemplo, y que en el caso de Brasil y en el caso de Argentina, al igual que Bolivia, se buscaba ser correspondientes en el manejo, entre comillas, de la solidaridad internacional, de un esquema que definitivamente ha mostrado sus límites en el Ecuador y en América Latina. ¿Usted no cree que está en camino a una reaglutinación que pueda darles otro tipo de beneficios
de fusión del modelo ideado por el presidente Es Chávez. absolutamente inviable la posibilidad de que, por ejemplo, organismos que se pretendían convertir en reemplazo de la OEA, como UNASUR, ALBA, tengan en este rato asidero en América Latina. Es absolutamente inviable esa posibilidad. Yo no creo que haya posibilidades de reagrupación. Lo que hay en este rato una lucha por la supervivencia. En sobrevivencia no se puede construir redes ni grandes espacios de participación conjunta a nivel internacional. Hay una entrevista que realizó ayer la cadena, me parece que CNN, exactamente el escritor, periodista, caramba, muy trascendente, este venezolano que ya tiene algunos años en la actividad periodística. No, el que participó ayer en una entrevista a un intelectual que había escrito un libro de última data y que se sustentaba en una investigación macro a todos los gobiernos de izquierda de América Latina. Le había pedido a nuestro compañero de producción que le bajara, porque es súper interesante algunos elementos que topó ayer justamente en la audición dominical de CNN en español. Él es muy conocidísimo. Tiene nacionalidad venezolana. Es Montaner. No. ¿Qué le parece a usted la dimensión que retomó el izquierdismo al que usted no le dio las llaves? No, le gasto una broma asambleísta. No le dio las llaves para que ingrese y pasó lo que pasó. Desde ahí vino el macroconflicto que se generó el expresidente Rafael Correa. No. Bueno, el señor presidente Lenín Moreno ha indicado que el socialismo nuevo, moderno, inclusivo y incluyente, estas son las palabras que él ha mencionado. Lenín ha dicho el socialismo nuevo, moderno, inclusivo e incluyente. Ese es el que nos conviene. Yo pienso que la cuadratura del socialismo del siglo pasado definitivamente hay que abandonarla. El socialismo moderno, el socialismo nuevo es un socialismo inclusivo, incluyente. Todos son parte de este presente, todos han sido parte del pasado y todos van a ser parte del futuro. Los vecinos de su curul, asambleísta Carrión, ¿qué saben o qué suelen comentar cuando le escucharon esto al presidente Moreno? Deben haber estado, especialmente las personas que usted conoce y con las que le ha tocado también mantener enfrentamientos de su parte respetuosos, pero ha escuchado también en forma de chillidos algunas réplicas contundentes a sus ideas y los reclamos han sido persistentes. Esa polarización que vive la Asamblea, ¿a qué lugar conduce del desatino que seguramente impera en el bando de Correa, el correísmo? ¿Y cuántos mismos son? ¿Ustedes les ha logrado delimitar, asambleísta Carrión, o resulta una operación conflictiva? Gracias, Gonzalo, un gusto saludarle y saludarles también a quienes doctor. Escuchan y ven Radio Democracia, a Santiago Basabe, a César Rodríguez, compartir en esta mañana. Yo estoy estrenando quizás las entrevistas en su emisora. No, ya le he invitado a algunas otras ocasiones. Sí, pero no ha sido en este escenario. Bueno, lo importante, Gonzalo. Ya le contestó. Le hizo una broma y ya le contestó. No se pegue conmigo. Yo pienso que esto hay que analizar desde su origen. El origen macro del problema que vive el mundo globalizado.
Y ese origen nace y se reproduce desde la caída del muro de Berlín, la Guerra Fría, Cuba tratando de sobresalir con esos ideales y el apoyo de Rusia en su momento, y luego la exportación y el entrenamiento de muchos habitantes de diferentes países del mundo para sostener el socialismo. Por ahí tenemos que empezar. Ese sostenimiento y ese entrenamiento tuvieron en la época de los años 80 aquí, el ABC, por ejemplo, el M-19 que llegó al Ecuador, entre otros, Batallón América. Bueno, y luego viene avanzando esta ideología y se va convirtiendo pues en el escenario necesario de aquella población descuidada en todos los países de América Latina especialmente. Y ese fue el pretexto, la equidad, la falta de atención en la salud, en la educación, que solamente hay grupos de élite en los gobiernos quienes administraban en cada uno de los países. Una revolución. En el Entonces caso ecuatoriano, una revolución ciudadana. Fue un escenario propicio para que vaya apareciendo estas guerrillas. Y en Colombia fue un caso muy patético, pues muy especial, y ya estamos casi 60 años y seguimos con el problema de los ahora narcoguerrilleros, delincuentes organizados que se han extendido y que están causando daño de forma global también, no solamente en Colombia. Y bueno, esa ideología lo transformaron, yo lo he visto desde mi punto de vista, lo pasaron al escenario político con con ese pretexto de que en nombre de la inclusión, de la equidad, de la igualdad, claro, la mayoría de la población estaba a favor, pues. Pero ese escenario... Primaba un desconcierto y un resentimiento social. Por supuesto, entonces esa gente creyó en esa oportunidad. De la gente. Y aquí en Ecuador, pues, lo vieron como líder distinto al exmandatario. Y luego vemos que, teniendo esa bonanza, habiendo este nexo, porque hay que revisar el caso Angostura, el informe que hace Pancho Huerta. ¿Para qué construye esta premisa usted, asambleísta? Yo construyo porque los tentáculos del narcotráfico y de la guerrilla, de los guerrilleros, se extendieron hacia Ecuador ya mucho más antes y se ratificaron con el tema del caso Angostura, a pretexto de que se invadió el país, se atentó a la soberanía, pero debajo de todo eso un informe realizado y enviado y pedido por el propio exmandatario, dirigido este informe por Pancho Huerta, evidencia esos nexos del narcotráfico y toda esa secuela hemos venido acarreando hasta la presente fecha y no se ha solucionado. Luego, obviamente, por sorpresa, ahora resulta que Evo Morales también ha sido un gran introductor al primer mundo de narcóticos. Pero por supuesto, pues ¿usted sí estamos hablando de Colombia, el primer exportador y productor de la droga. Okay. Tenemos luego Perú y luego Bolivia. Bolivia, usted sabe que defienden el cultivo natural, pero por debajo, si detuvieron en algún momento a un general boliviano trasladando un barco con más de 1 tonelada de droga, bueno, no es la excepción, los tentáculos han ido más allá de estos aspectos. ¿Tienen importancia, doctor Basabe, estos tentáculos en la situación política de la región, que ha tenido una conflictividad que nadie atina, digamos, a darle una forma más coherente de relación, y que este instante no sabemos en qué escenario estamos haciendo política todos los latinoamericanos, especialmente de Sudamérica? Gracias, Gonzalo. Buen día a toda la amplia audiencia, al asambleísta Carrión, a César Rodríguez, ex asambleísta. Estamos aquí con asambleístas y ex asambleístas.
Y bueno, yo creo que es un tema fundamental, es un tema de fondo, pero volviendo a lo que había originado la conversación, la declaración del presidente Moreno sobre ese nuevo socialismo. A mí me da la impresión que el socialismo en el Ecuador, o las izquierdas, si se puede hablar en términos más amplios, en el Ecuador han tenido al menos 3 problemas de fondo que no los han podido resolver y que quizás en la década pasada, lejos de resolverlos, los profundizaron más. El uno es que creo que no hay una cabal conciencia en las izquierdas de que la relación entre Estado y mercado tiene que ser una relación dinámica, que el Estado es importante para regular sectores decisivos, fundamentales, como la educación, como la seguridad, como el bienestar social en general, pero que el mercado es fundamental también para dinamizar las relaciones económicas entre oferentes y demandantes, entre actores económicos o agentes económicos en general. Creo que en la idea de complementarnos. Yo creo que exactamente, ¿no? Yo creo que esa idea entre Estado y mercado, el socialismo, al menos el socialismo ecuatoriano, nunca lo entendió y no lo ha podido entender. Y los 10 años pasados dan cuenta de aquello, un sector privado absolutamente relegado y un Estado que estuvo más allá de lo que debería estar. Y ahí me parece que debería ser un espacio para esta reflexión desde los grupos de izquierda. El segundo tiene que ver con los temas de inclusión. La izquierda siempre se ha abanderado en el Ecuador de ser no solo estatista, sino también de generar más espacios para los diversos actores sociales. Pero en la realidad el gobierno del expresidente Correa no dio cuenta de aquello, porque si bien era estatista en lo económico, en términos de valores, de ser más progresista, digámoslo así, dejaba mucho que desear, ¿no? O sea, hay declaraciones de un machismo tropical enorme del expresidente Correa, una reacción totalmente machista también de muchos de sus asambleístas, una ausencia a la apertura respecto a los grupos GLBTI, por ejemplo, a observarnos como iguales entre todos. Creo que ese es un segundo elemento de juicio fundamental que este nuevo socialismo, si es que por ahí va el presidente Moreno, debería tomarse muy en cuenta y que acá en el país no se lo planteó en ningún momento. Y el tercero es la observancia de la política, que tiene que ver con lo que decía el asambleísta Rodríguez. El ex asambleísta Rodríguez y el actual asambleísta Carrión. Y es que hasta los 70s, los 80s, la izquierda observó siempre la política en la dinámica de amigos y enemigos. Si tú estás de mi lado, eres mi amigo y podemos hacer política. Si tú eres del otro lado, eres mi enemigo y tengo que destruirte. Las Fuerzas Armadas, por ejemplo, y la policía estaban del otro lado. Y creo que esa visión, luego de la caída del muro de Berlín, se acabó para las propias izquierdas. Las izquierdas más progresistas en este aspecto en América Latina discuten con sectores más de centro, más de derecha, y tratan de hacer una política en conjunto. La izquierda chilena, por ejemplo, es un buen referente de eso. Observa al Estado como un espacio importante, pero también al sector privado. Incluye a los grupos históricamente que han estado apartados de las decisiones, las mujeres o los grupos minorías sexuales. Y en el tema político tienen la capacidad de sentarse a discutir con el otro y no observarle como el enemigo, como desafortunadamente pasó en el país, o el adversario. El adversario sería, bueno, adversario en términos políticos, pero lo veían como el enemigo. Si no estás conmigo, tengo que aniquilarte. Todo lo que no esté de mi lado, que es del pueblo además, hay que aniquilar, hay que exterminar. No solamente es el adversario, es del enemigo. Y esa era la carga revolucionaria que introducían. Claro, pero eso era en los 70s, era justificable inclusive, pero ahora es impensable así, entonces. Pero en los 70 era discurso. Ahora las cosas, ¿no cree que han variado hacia más radicalismo y es que eso es lo que pasó acá. Exacto. Pero el socialismo, los partidos de izquierda, mejor, en términos más amplios de la región, no han tenido ese comportamiento. O sea, insisto, pongo nuevamente el caso de Chile, que es una izquierda totalmente remozada, abierta, progresista, que discute y debate, que es dinámica en la relación Estado-mercado. Eso yo nunca vi, al menos en estos 10 años, y no sé si los 3 años que le restan al presidente Moreno le alcancen para generar un cambio de ese tipo. Al culminar la visita del vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, realizaron conjuntamente con nuestro mandatario una rueda de prensa donde se refirieron, como decir para muestra un botón, a Venezuela. Mire lo que dijo el presidente Moreno. Debemos
llevar sanciones contra el dictador y contra otros funcionarios, y con Ecuador, y hacerlo junto a Ecuador y a nuestros aliados en la región para aislar mucho más al régimen de Maduro. Este no es el momento de palabras, es el momento de acción, y debemos tomar acciones firmes para apoyar la restauración de la democracia en Venezuela. Y espero poder aumentar nuestra sociedad para restaurar la libertad y la democracia para el pueblo de Venezuela. Con su apoyo y el compromiso de las naciones en todo nuestro hemisferio y en todo el mundo, creo que el pueblo de Venezuela podrá recuperar su libertad. Ambos países expresamos nuestra preocupación también por la situación económica y la crisis humanitaria en Venezuela, que han causado el éxodo de más de 2 millones de venezolanos a varios países, incluyendo el Ecuador. Sobre este tema acordamos trabajar en la OEA a fin de promover la vigencia de los derechos ciudadanos y de las libertades fundamentales. Como el mundo sabe, nosotros propusimos una salida democrática a través del diálogo y de una consulta popular transparente, inclusiva y con la participación de varios observadores mundiales. No hemos obtenido todavía respuesta a esta iniciativa. Además, hemos planteado que se considere la mediación del secretario general de Naciones Unidas para encontrar una salida pacífica y democrática. Creemos que la solución para Venezuela solo pueden llevarla a cabo los venezolanos. Esto es lo que respondió a lo que vino el vicepresidente de los Estados Unidos, exasambleísta Rodríguez. Respondió el señor, el señor presidente, ¿no? El presidente Moreno. Porque el presidente Moreno sí se mostró como sorprendido. No entendía que las cosas en Venezuela están en una gravedad sin nombre en términos de sufrimiento social, de padecimiento de hambres, de necesidades elementales. Ayer nomás en la ciudad de Quito, y entiendo que en las principales urbes más visitadas o con más anhelos de quedarse un tiempo, tales como Guayaquil, seguramente la ciudad de Ambato, incluyo a mi provincia, etcétera, etcétera. Los venezolanos ayer en Quito aparecían como los únicos transeúntes en las calles quiteñas, especialmente por los entornos de los centros comerciales. Y a uno le llama profundamente la atención, porque es clase media alta incluso. ¿Cómo será, digo yo, cómo estarán padeciendo los compatriotas de la patria grande, como decía el Libertador? Los que están ubicados allá en estamentos mucho más de clase media baja, clase media, media o popular. También aparecen, pero en otras condiciones, en las barriadas suburbanas de esta ciudad. Y van paso a paso, en las carreteras se ve un drama terrible. Y no obstante, Lenín Moreno, tras mostrar su preocupación política y social en Venezuela, no estuvo a la altura de la pretensión del señor vicepresidente de los Estados Unidos, que le envió a hacer una visita de último perfil con lo que faltaba de América Latina para efectos de posiblemente intervenir o en la necesidad que la Unión Americana tendría para intervenir con fuerza en la nación venezolana si es que las cosas no llegan a un desenlace como no van a llegar. Entonces Estados Unidos está en una situación terrible, exasambleísta Rodríguez, y quisiera que usted dé lectura a lo que el señor presidente Moreno
solamente muestra preocupación política, pero mucho más social del escenario venezolano, pero no quiere dar un paso en el sentido que venía el señor Pence a persuadirle. ¿Y eso es lo que dijo? Realmente hay una crisis humanitaria en Venezuela. Una crisis humanitaria que no debe ser fácil porque ha hecho que más de 2 millones de personas se desplacen fuera de ella. Es realmente desesperante y parte el corazón. Y lo hemos manifestado. Y lo hemos manifestado donde corresponde. En los foros internacionales. A los foros internacionales. Porque pensamos que allí es donde se deben llevar estas inquietudes. Hemos manifestado nuestra profunda preocupación por la forma como se está llevando adelante la democracia. Una democracia un poco estrambótica, sin la participación de la oposición. Somos un país de paz. Somos un país tolerante, que ha estado actuando reactivamente con respecto a temas internacionales. Poco proactivamente. Por respeto, por tolerancia. Pero la tolerancia tiene un límite. Y que por favor no la rebasen. ¿Esto no le muestra a usted de que no quiere cumplir con la estrategia, la esencia de la estrategia norteamericana, que fue persuadirle de que en el discurso por lo menos ya alegue otro tipo de circunstancias más radicales, digamos, contra el gobierno venezolano? Pero ¿sabe por qué es? Yo lo dije aquí hace rato. Porque no quiere que Correa, su ex binomio, Correa le tilde de traidor al movimiento socialista en América Latina. Y claro, lo primero que harían sus ex compañeras de movimiento en el Parlamento sería eso, ¿no? Increparle y acusarle de aquello. ¿Cómo le parece a usted que caminó por escenario de país? Gonzalo, yo creo que la tragedia que vive Venezuela es una tragedia que interpela a todos los organismos multilaterales que existen en el mundo y que están demostrando en la práctica su absoluta incapacidad o su falta de voluntad política para realmente incidir sobre esa realidad que está masacrando a un pueblo. No es un problema solo de Ecuador, en términos de que el presidente Moreno tiene la capacidad de resolver ese problema. Creo que más allá de... Pero sí de enjuiciarlo con mayor énfasis. Indudablemente que la actitud y la participación del Ecuador en estos organismos multilaterales debería cambiar. O sea, no puede ser que por un lado el presidente diga que le parte el alma a lo que vive en Venezuela. Exacto. Y por el otro lado tenga una canciller o un ex canciller que en todos los foros internacionales aplaudía lo que vive Venezuela. Es decir, eso no tiene coherencia. Por lo tanto, sí se necesita una política, y que creo que ahora la va a tener, porque tienes un canciller de carrera que tiene una formación técnica extremadamente sólida y que orientará esa línea. Pero a mí me parece que debemos ser cuidadosos en identificar los móviles de esa actitud. Yo creo que la actitud de Moreno y del gobierno ecuatoriano, más allá de lo que usted señala como una posibilidad de cuidar una imagen política, de calificaciones hacia al interno, sí. No creo que esté en esa línea, porque creo que el Ecuador debe ser consecuente con una tradición que en el hemisferio y en el mundo ha tenido siempre, de ser un país defensor de la no intervención, de principios fundamentales del derecho internacional, y que en este rato es donde más cuidado, más templanza hay que tener a la hora de tomar decisiones, porque se juegan principios que son los que han marcado un recorrido de política exterior ecuatoriana. Entonces, creo que ahí hay que manejarse con más pausa, o sea, con mayor responsabilidad. Esa metodología. Creo que lo que está haciendo el presidente en este rato es empezar a cambiar de curso. ¿A dónde puede arribar esa metodología? Yo creo que podrá terminar, si es que fuera exitoso este proceso, en que América Latina se deje de discursos en la OEA y tome una decisión de aplicar la carta
la carta que permitiría una acción coherente de defensa del pueblo venezolano. Pero esto si debería Ecuador ocurrir en Washington, en la OEA, quiero decir. Sí, sin lugar a dudas. Yo creo que si Ecuador empieza en esta dinámica de cambiar de curso la orientación de su política internacional, apoyará esta propuesta que se irá consolidando, pero la respuesta que hay que darle a Venezuela no es una respuesta desde el mandato norteamericano, no es desde el mandato de ningún gobierno en particular. Debe ser desde una posición y a los global. Países que le faltaba sumar a los Estados Unidos para dar un vuelco más dramático. Bueno, yo creo que Estados Unidos en la diplomacia hemisférica es el menos llamado a establecer las orientaciones de defensa de la soberanía de los pueblos, de la defensa de los derechos humanos en nuestro continente. Es decir, hay que también tener un sentido mínimo de memoria histórica. Y el Ecuador debería seguir la línea que está marcando el gobierno de ser cuidadoso y de arribar a una política consensuada de todo el hemisferio para darle una respuesta integral a Venezuela, porque esa tragedia que vive Venezuela interpela de verdad a la razón fundamental de los organismos internacionales que defienden la democracia y los derechos humanos. O sea, doctor Basabe, ¿cuál es su lectura respecto a cómo ha ejercitado este discurso medio tibio, digamos, frente a la necesidad de ser más drástico con los maduristas? Yo creo que la llegada del canciller es una buena señal, es un buen síntoma del canciller Valencia. El canciller Valencia, como se ha dicho aquí, efectivamente es un diplomático de carrera. Y seguramente es muy cauteloso y está pisando en firme hasta ver cuánto apoyo del presidente de la República tiene. ¿La cautela no proviene de Carondelet más que de la Cancillería? O sea, creo que la cautela que él, asumo, debe tener ahora es ver en qué medida tiene el apoyo del presidente para seguir dando pasos hacia adelante. Y por eso ¿Hacia dónde puede estar apuntando Valencia y algunos ex cancilleres que le están acompañando? Sí, efectivamente, hay un ex canciller que es una persona que conoce bien el campo, que es el que está apoyándolo seguramente al embajador Valencia. Creo que estamos pensando en el mismo canciller los dos. Entonces yo creo que él está dando pasos en firme, todavía conservadores, de cara a ver cuál es la reacción dentro del gobierno. Hay mucha gente dentro del gabinete ministerial que ve con muy malos ojos las decisiones que se han tomado en términos internacionales. Hay gente muy cercana al gobierno de Maduro que es ministro de Estado, que son ministras, para ser más precisos, son ministras mujeres. Entonces yo creo que esto se va a ir decantando con el paso de los días, con el paso de las semanas. No estoy tan seguro que el canciller vaya a tener la puerta abierta efectivamente para dar pasos un poco más allá de los que ya ha dado. Y la visita el otro tema que se discutía es la visita del vicepresidente de los Estados Unidos. Seguramente tuvo esto en agenda, pero yo también creería que vino con ese objetivo. Prueba de ello es que va primero a Brasil. Luego viene. Pero yo creo que el tema es que el apoyo debe venir fundamentalmente de los países de América Latina en torno al tema de la resolución del caso venezolano, porque si bien es cierto el gobierno de los Estados Unidos plantea una posición mucho más directa, mucho más abierta, no hay que dejar de señalar también que el gobierno de los Estados Unidos es de los que más comercia con los hidrocarburos venezolanos. Entonces ahí hay una cierta contradicción, no asumir de frente el tema, sino a partir del caso de América Latina. Quiere involucrar a otros. Y ahí me parece que va a estar la sagacidad del canciller para tener una política exterior coherente en defensa de Venezuela, en defensa de la democracia, sobre todo del pueblo venezolano, pero que genere una agrupación desde los países de Sudamérica de cara a resolver el problema, y no una agrupación que sea dependiente de las políticas venidas de los Estados Unidos, que no es lo mismo. Comparto. Asambleísta Carrió, ¿qué escucha usted en el Parlamento ecuatoriano? ¿Asimismo polarización sobre este tema? Bien, la semana pasada, el jueves que tuvimos el pleno, hubo dos resoluciones importantes. Una de ellas, la primera, rechazar y condenar pues las opiniones de Bolivia y Venezuela respecto a las opiniones y a la política de Lenín Moreno. Esa fue la una. Bueno, era incertidumbre, no se sabía si íbamos a tener la mayoría, pero
por supuesto, ganamos en esa fase. Y la otra fue la de exhortar al presidente Lenín Moreno a que Venezuela sea declarada un país en crisis humanitaria, que eso también fue favorable en la votación. Y Primera vez que escucho una declaratoria de esta naturaleza, ¿dónde nos llevaría? Bueno, eso es una fase, diría yo, para posicionar. No obstante interesante, pero ¿a dónde nos conduciría? Eso conduce pues a que la población y los países se vayan posicionando también de que existe una realidad, una crisis humanitaria producto de una ideología, la ideología del socialismo del siglo XXI, claro, que ha empezado pues a la migración de parte de millones de venezolanos y que no son de la clase alta, son de la clase media, pobre, que vienen a subsistir en diferentes países de América Latina. Yo pienso que la posición pues del nuevo canciller... ¿Qué ganamos con que la gente de todos los países de la región llegue a la conclusión de que es la izquierda la que provoca estos desfases históricos, estas angustias, esta pobreza generalizada, de que su modelo ya quedó para eternas memorias, de que no funciona en todo el planeta y que aquí queremos volver a reimplantar con una obsesión, diríamos, irresponsable frente a las sociedades? ¿Qué me dice ahí, Rodríguez? Mira, yo creo que las aberraciones que se cometen en nuestros países y que se han cometido históricamente y se han actualizado son aberraciones que más que ideológicamente responden a la mala práctica, a la perversión de malos políticos que en ejercicio de poder han traicionado conceptos, propuestas y han impuesto visiones caudillistas que le han dañado a la sociedad en su Pero están millonarios. Yo no creo. En todos los países están millonarios. Mire, pero esto ha pasado en la izquierda y ha pasado también en la derecha. Claro. Ha pasado en izquierda y también en la derecha. Recordemos que el Ecuador también vivió el drama de los millones de desplazados por una política económica claramente establecida. Igual que en Venezuela, de derecha o de izquierda, los resultados son los mismos. Por lo tanto, yo creo que más allá de establecer una especie de demonización de la izquierda o de la derecha, hay que aceptar que en términos de sociedad, la izquierda, y ahí coincido con el doctor Basabe, que es en eso más riguroso, en el Ecuador no hay una sola izquierda. En el Ecuador hay una serie de propuestas, de visiones, de lecturas, de hombres y mujeres comprometidos con el sueño de cambiar la sociedad. ¿Y cómo se cambia esa sociedad? Ese es el tema en el que incluso hemos ido aprendiendo. Esta lógica perversa de creer que el mercado va a resolver los problemas de la sociedad o que el Estado va a darle felicidad al pueblo está absolutamente fracasada. Tenemos que encontrar de manera creativa, de manera participativa, fórmulas que combinando el mercado y el Estado nos logren ubicar en una propuesta que, recuperando lo mejor de cada una de esas realidades económicas, sociales, políticas, filosóficas, le den al Ecuador, ¿a quién en le pondría a usted como jefe de esa transición en el partido del cual usted fue parte? Vea, yo creo que en el movimiento del cual usted fue parte. Yo creo que el partido que fue el referente de un sueño del pueblo ecuatoriano es un partido fallido, es un partido que ya no existe. Es un partido cooptado por la corrupción, por el confort del poder y de los acomodos que se han hecho en todos los niveles. A mí me parece que el Ecuador tenemos que seguir luchando para encontrar desde la sociedad la propuesta más abierta, menos dogmática, más democrática para darle al Ecuador un sentido histórico. Moreno, me parece que sí. Lo que está haciendo Moreno, yo lo he reconocido, abrió la puerta. Esta compuerta que estaba blindada, que tapaba todo lo que decían que el Ecuador era el milagro económico, que aquí había felicidad, que aquí había honradez, que aquí no había problemas, que no había crisis económica. Esa compuerta la abrió
El mérito de Moreno es haber tenido las agallas de abrir esa compuerta para que toda la escoria que generó este proceso autoritario, concentrador de poder, nada que ver con los orígenes de ese proyecto, termina mostrando lo perverso que puede ser el discurso que te habla, que te canta de la izquierda, que te canta con el Che Guevara, y te hace todo lo contrario en la práctica. Permítame hacerle una broma al asambleísta Carrión, de gana le dio las llaves. No, yo creo que eso fue un gesto heroico, un gesto humanitario muy grande, que yo lo valoro y yo hablé de una broma de primera mano. No se preocupe. Analice usted. Bueno, yo pienso que aquí hay lo ha manifestado César Rodríguez, esa visión caudillista, la falta de libertades de estos países. Hoy mismo Nicaragua, mire, es un condicionamiento. Si no la gente no sigue protestando, ahí sí voy a llamar a elecciones anticipadas. No puede ser así que un gobierno abusivo, utilizando el voto del pueblo, se quede y tomándose de por vida en su gobierno. La misma metodología. Eso es una falta de gobernabilidad. Peor que Somoza. Y hemos vivido también en Ecuador la falta de gobernabilidad. A lo encontramos con Jorge Ortiz en un lugar que se llamaba, bueno, era la sede del Congreso de ese entonces, en la época somocista. Y este man estaba ahí, estaba esperando con un discurso. Yo no tengo, lastimosamente, las grabaciones de esa cobertura con el presidente Roldós, que fuimos al otro día, mientras resonaban las metrallas alrededor del palacio en Managua. Eran chocitas, prácticamente chocitas en una sola calle. Eso era Managua, esa era la capital de Nicaragua. La pobreza, la circunstancia. Y este señor era el líder que esperaba a los otros compañeros que estaban bataleando, no me va a dejar mentir. Este era un vivo. Y yo le dije a Jorge Ortiz, este va a ser el que se tome el poder. Tuvieron que pasar muchísimos años, ¿no? Y una serie de... Violeta también entró a la conga, pero bailaron en el poder y vea la situación, no veo yo la terrible situación socioeconómica de esa gente. No ha pasado absolutamente nada. Qué pena Nicaragua. Sí, usted termine, perdone por traer recuerdo. Ese es el modelo del socialismo, justamente mal estructurado, donde se han aprovechado estos gobernantes para seguir reprimiendo con esto de coartar la libertad en todo sentido, no solamente de la expresión. Justamente era para que solo su grupo minúsculo se enriquezca a costilla de todos los pueblos. La falta de gobernabilidad, se habla de salud, de educación, de la falta de empleo, etcétera, etcétera. Cuando tuvieron toda la oportunidad, Ecuador no es la excepción. Tuvieron toda la bonanza esta década y no lo pudieron aprovechar. Y ahora, con el problema de la frontera, se dice que la seguridad ahora es integral. No saben qué hacer ni por dónde empezar, cuando también ya está contaminado por el asunto del narcotráfico y la guerrilla, la inseguridad. Y muchos políticos, asambleístas, señalan de que es un problema que hay que resolverlo no solamente desde el ámbito militar, o policial. Eso está claro. Yeah. Pero ¿cuándo van a resolver el tema de la salud, de la educación, del empleo? ¿Cuándo? Para poder resolver el otro tema, porque el otro tema es muy, muy grave también, y que tiene los tentáculos hasta en la misma justicia. ¿Cuál debería ser el rol de este gobierno con respecto a Venezuela, doctor Basabe? Y también tenemos un reto, un desafío. Tiene este régimen morenista un desafío gigante en la frontera norte y en el sur de Colombia. Entonces, con las cosas que han ocurrido, especialmente en la frontera Esmeraldas, Colombia,
¿Cuál cree que va a ser el giro que va a dar o debería dar la administración Moreno? Bueno, yo creo que en el campo internacional se ven algunas cosas. Esperemos que el canciller, como decía hace un momento, tenga más espacio para poder manejarse. Porque el señor ministro de la Defensa, Osvaldo Jarrín, mencionó lo siguiente. Si nosotros consideramos que el pueblo ecuatoriano está consciente de los 9 objetivos estratégicos establecidos en la política de defensa y de seguridad y desarrollo de la frontera norte, quiere decir que no ha habido silencio. Ha habido difusión y están al tanto, de tal manera que los proyectos de desarrollo que se están estableciendo, de desarrollo social, desarrollo económico y producción en la frontera norte particularmente, está siendo coordinada por CEMPLADES, de tal manera que eso es público y también está sintiendo la frontera que tiene tranquilidad. La mejor manifestación es que el presidente de la República y el gabinete ampliado se haya desarrollado precisamente en Esmeraldas. Más difusión que esa es imposible realizar. Y la profundidad de las operaciones militares en detalle no se las puede difundir. Pero sí estamos en condiciones de demostrar cómo se está obteniendo seguridad, tranquilidad, paz y cómo 180 familias que estaban desplazadas desde la línea de frontera hacia San Lorenzo, regresaron hace un mes. Entonces, esa tranquilidad es la que necesita la población para que pueda desarrollar sus actividades comerciales de vida diaria, de producción y de desarrollo que necesita la región. Pero al modelo guerrillero no se lo puede combatir con tanques de guerra. Es lo que reclamaban interesantes líderes de opinión de las Fuerzas Armadas que han venido a estos estudios. El mismo que comenzó a criticar fue, antes de ser ministro, el señor general Jarrín, que ha tenido la bondad de concurrir reiteradamente a esta emisora. Y él no estaba de acuerdo con la metodología. La que él ha introducido, ¿en qué consiste según su lectura, doctor Basabe? Yo creo que es una visión más amplia de la seguridad, que tiene que ser militar, evidentemente que sí, pero no puede empezar y agotarse ahí. Hay un tema social, hay un tema económico que tiene que ir de la mano con lo militar, poblar esos sectores de la frontera, generar desarrollo económico, generar actividades laborales, actividades turísticas. Es un conjunto de cosas que me parece... Todo es dinero que hace falta, Así ¿no? es, pero que una decisión hay que dar política. un favoritismo a esas inversiones. Pero me parece que es básico, ¿no? La seguridad del país, que pasa, insisto, no solo por lo militar, sino también por otros temas. Es una cosa prioritaria y esperemos que el gobierno siga apuntalándose en ese aspecto. En el aspecto internacional hemos comentado, pero quizás para finalizar, un elemento de juicio que ojalá en algún momento el gobierno le tenga la posibilidad de ponerlo en agenda, y que tiene que ver con lo que decía César Rodríguez hace un momento, es cómo mejorar la dinámica política. Tiene que ver con la cuestión de la ética, que es la base de todo, una mayor profesionalización y dos cosas que son una aberración del sistema político ecuatoriano, pero aberración abiertamente. Una, las listas abiertas, la posibilidad de elegir entre candidatos de diferentes listas, que lo único que fomenta son cacicazgos, ni siquiera provinciales, a veces cantonales o parroquiales. Y la segunda, la eliminación de estos famosos movimientos ciudadanos que tienen capacidad de presentarse a las urnas por sí mismo y que no son otra forma sino capturar lealtades que no son a un proyecto sino a una persona, y además servirse de los recursos públicos a través del fondo que otorga el Consejo Nacional Electoral. Lo que ha dicho el doctor Basabe me parece que es, en perspectiva, la orientación que el Ecuador debe prestar atención. La seguridad es más que el tanque o el fusil del soldado, es una visión integral e integradora de una respuesta estructural al tema económico, social y político. Si una de esas patas falla, tendremos todos los problemas que tiene hoy esta frontera, absolutamente permeada por el narcotráfico. Pero el problema es que tenemos un hectareaje voluminoso de vecinas plantaciones de droga, pero a cuestión de metros. Pero ahí está el desafío, es decir, ahí está el desafío. ¿Cómo logramos recuperar eso que en el discurso se decía, y todavía algunos despistados dicen que el Ecuador es una isla de paz, una maravilla
cuando la Ya frontera no es así. caliente Ya no es así. la hemos ignorado. Estamos calientísimos. Lo hemos ignorado todos los estamentos públicos, privados, oficiales, de todas las líneas políticas. Hemos mirado, hemos echado la mirada para no ver lo que teníamos que ver. Y que Pancho Huerta, lo vuelvo a repetir, con mucha valentía lo planteó hace algunos años. Es decir, el Ecuador amenaza ser un Estado tomado por el narcotráfico. El Ecuador no puede ser un Estado fallido como México si es que no logramos resolver ese problema. Por lo tanto, yo creo que hay que darle una respuesta estructural, porque la seguridad no es solamente un discurso, es una práctica consensuada de todos los actores para que sea política, social, económica. Depende de ustedes en el Parlamento, pero ahí hay una multiplicación de visiones. El destino de cada palabra tiene, de alguna manera, otra vinculación que es casi personal o de pequeños grupos. Nada pueden ustedes resolver en bien del país porque están súper divididos. Es una colectividad cameral, pero tremendamente dividida. Nadie sabe, ni entre ellos los correístas, los morenistas. El presidente tiene que estar a la casa de cualquier beligerante que asoma una mañana con alguna presión, me han comentado, usted que ve todos los días aquello, ¿cómo está el paisaje cameral? Bueno, se mueve cada día que hay sesión, hay mayorías móviles de acuerdo a las posiciones de conveniencias de cada quien. Pero el tema que quería yo hacer referencia al tema de la seguridad. Rápidamente. En la comisión ocasional que se formó por el tema de la frontera, justamente, estoy siendo parte de ella, la comisión de la frontera. Ya. ¿Qué piensa usted? Usted primero fueron nombrados excesivamente 19 asambleístas, que nunca se reúnen. No van a reunirse. No se reúnen jamás. Congreso, pues. A duras penas se logra el quórum de 10 y luego de 5 minutos... ¿Y por qué establecieron semejante comisión de decisiones 19 personas? Decisiones del CAL, de la conformación de ese número. No fue aplicado. Pero el origen de este problema, ¿cuál fue? Los atentados en la frontera norte, el secuestro, el asesinato de los periodistas, de la pareja, etcétera. Y se desnudó esa ley de seguridad pública del Estado, donde se aprobó en el 2009, y se incrustó también la ley, la Secretaría Nacional de Inteligencia. Ahí radica el problema. Por eso justamente se va a reformar, se está esperando algunas tres normativas que va a enviar el señor presidente Moreno sobre el tema de la ley de defensa, la ley de seguridad pública del Estado y la ley de inteligencia, para de una vez poner orden en esa organización. Porque todos sabemos que la Secretaría de Inteligencia hizo otra cosa menos descubrir y prevenir estas organizaciones delictivas en la frontera, por lo menos. Ese era el trabajo básico y eso no se lo hizo. Hoy vamos a tratar de recomponer, pero como digo, esta comisión muy extensa de 19 asambleístas se ha podido resolver hasta este momento. ¿Cuál debe ser la exigencia del pueblo ecuatoriano como sociedad, doctor Basabe? Terminamos con usted. Yo creo que un poco más de transparencia, políticos más profesionales, más éticos, y lo que vuelvo a repetir, mientras el país tenga esta posibilidad de los movimientos seccionales y las listas sean abiertas, poco es lo que va a cambiar el país. El mejor negocio para un partido político ahora es tal cual está ahora. Por supuesto, porque no tienen necesidad de generar cuadros políticos, no tienen que generar escuelas de formación, sino que faltando 15 días para la elección, ubican a la persona, hombre o mujer, que tenga mayor capacidad No hay partidos, no hay políticos. Claro, pero no pasa porque estas dos reformas que son fundamentales no se han dado. ¿No? Es así. Y la gente que les hace caso es la fatal culpable. No sé qué opine el doctor Rodríguez. Hay que repolitizar al Ecuador. Hay que repolitizar la sociedad al margen de que esto sea extremadamente antipático.
todos y cada uno de nosotros. Usted desde su tribuna está haciendo pedagogía política. Cada uno de nosotros en la construcción de nuestras organizaciones políticas debemos apuntar a eso, a pesar del desprestigio social de la política, que en los medios se pondera. Los políticos se quedan escasos en calificativos, son corrupción, son demagogia, son mentira. Todo lo malo es político, pero esa política la tenemos que recuperar para repolitizar a la sociedad ecuatoriana, y desde la política tiene que salir la salida estructural del Ecuador. Gracias, conciudadanos, por haber estado con nosotros. Buscando la verdad mañana antes de las 7. Gonzalo